¿Por qué piensas que las biografías de asesinos seriales despiertan tanta fascinación? Tomo el tema por la reciente serie de Netflix sobre la vida de Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Ed Gein fue la inspiración para el personaje de Psycho, de Psicosis. Ed Gein fue la inspiración para el personaje del Silencio de los Corderos o el Silencio de los Inocentes. Y Ed Gein ha sido también para Ed Gein fue la inspiración para el personaje de Cara de Cuero en La Matanza de Texas y en muchas cosas más. Precisamente por eso, ¿no? Es tan alejado de nuestra experiencia cotidiana. Los ves y son personas normales. Y me recuerda esto siempre mucho el retrato de Eichmann que hacía Leonard Cohen en un poema, ¿no? Estatura media, cabello medio, ojos dos. ¿Cómo es un asesino brutal que organiza la masacre de millones de personas en la Segunda Guerra Mundial? Adolf Eichmann. Lo horrible, lo más horrible es que es normal. Que fingió durante años ser un simple y modesto obrero de una fábrica automotriz en Argentina, ¿no? Entonces, Ed Gein, Ted Bundy, se me olvida su nombre, uno de los más brutales asesinos, Chikatilo, están tan alejados de nuestra experiencia cotidiana, hacen cosas que nosotros nunca haríamos, encuentran placer en cosas en las que nosotros nunca encontraríamos placer, no exactamente como lo hacen ellos, ¿no? Ay, sí, les gusta mucho el sexo. Bueno, sí, a mí también, no tienes una idea cuánto. Ya, pero a ellos les gusta hacerlo con cabezas cortadas de sus cadáveres y eso ya no es sexo. O sea, no, en mi libro. Entonces, son desviaciones tan claras de nuestra esencia humana. Siempre lo he visto así, ¿eh? No me lo estoy inventando ahora, porque es un asunto que he reflexionado, porque me interesa mucho el true crime y los sucesos y la nota roja y la vida de los asesinos en serie y de criminales diversos de distintas formas. Siento que es su calidad de espejo distorsionado, de parecer normales siendo lo más lejano posible de la normalidad de cualquiera de nosotros, ¿no? Que entra esto dentro del debate que yo siempre he tenido. El ser humano es asesino. ¿A cuántos has matado tú? No, yo a ninguno. ¿Y tu mamá cuántos mató? A nadie. ¿A cuántos estarías dispuesto a matar? ¿Estarías dispuesto a matarlos de un disparo? Oprimiendo un botón mueren 13. Bueno, ahí probablemente. No, pero tienes que arrojar una bomba, matar a 13. No, tienes que ir con una pistola y pum, matar a 13. Espérate, eso es más difícil. No, con un cuchillo vas y acuchillas a 13 personas. En todos nuestros mecanismos, que estudió Conrad Lorenz, por cierto, en un brillante libro que se llama La agresión, empiezan a entrar nuestras inhibiciones. Vamos a cuchillar a 13 personas. Oye, no, ¿qué voy a hacer eso? ¿Les arrancarías la garganta con la mano o los matarías a golpes a 13 personas? Y no, es totalmente ajeno. Porque tenemos una serie de mecanismos que evolucionaron biológicamente para impedirnos hacer eso. Porque si nos ponemos a matar a nuestros congéneres, la tribu o el grupo humano al que pertenecemos queda diezmado, mermado y fácil víctima del de junto, ¿no? Entonces tenemos guardas y protecciones en nuestra esencia genética que nos hacen decir que matar así no está bien. No necesitas religión ni cosas así. Cuando vemos que alguien lo hace, y lo hace repetidamente, y de alguna manera encuentra un disfrute en ello, claro que es fascinante, quieres entenderlos. Son un misterio humano, ¿no? Por lo menos así es como yo me lo he explicado. Probablemente estoy equivocado.